Buenas noches a todos. Todos me conocen como el que envió el mensaje del jarrón maldito, y algunos me culpan por lo sucedido con los estudiantes. Pero, la verdad es que no me importa, ya que ellos eligieron su destino. Yo solo informo sobre los sucesos que pasan en el bosque. Y eso es lo que haré. La historia del jarrón tiene más de 100 años. Y en su interior se encuentra algo malvado. Se dice que el alma de un joven, llena de ira y oscuridad, fue enterrada en el interior del jarrón. Nadie sabe el por qué, pero ese alma perdió toda esperanza y sucumbió a la desesperación. Así fue como obtuvo su poder oscuro y comenzó a realizar deseos a cambio de un cuerpo. Pero nadie era el indicado, y por eso no pudo hacer más que esperar. Hoy en día, todavía espera y atormenta con pesadillas y premoniciones a las personas que cree que podrían ser útiles para él. Pero no te asustes. Solo se comunica con personas malas, personas con pensamientos malos o mentes débiles. Bueno, este es el final del video. Pero, solo tengo una cosa que decirle a las personas que intentan encontrarme, y es que pierden su tiempo.